¿Qué le pasó a la U? Hace un par de semanas se estaba hablando de la posibilidad que tenía la U de alcanzar una final internacional. Sin embargo, vimos como los resultados no lo estaban acompañando, además de que se estaba viendo muy expuesto en defensa. Hoy quiero que conversemos sobre eso, pero de una manera distinta, que analicemos el fútbol. El objetivo es entender por qué un cambio táctico afectó tanto al equipo. Así que vamos a revisar la forma de juego, algunos datos que encontré y hasta una pequeña simulación que hice en MATLAB, para imaginar cómo habría terminado el campeonato si la U no hubiese cambiado su estructura defensiva. Vamos con eso. La U, durante gran parte del campeonato, utilizó como formación base un 3-5-2, y al principio de la temporada el equipo titular era bastante estable. En el arco tendríamos a Gabriel Castellón, en defensa, tres centrales, Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Saldivia. En el medio campo estaría compuesto por 5 jugadores que daban la estructura al sistema. En este caso sería Fabián Ormazábal, Javier Altamirano, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda. Y en ataque quedaría Leandro Fernández junto a Di Llorio, aunque este último en algunos partidos alternaría con Nicolás Guerra o con Rodrigo Contreras como punta de ataque. La idea del equipo era simple pero efectiva: defender con 3 centrales y por delante de ellos colocar 2 jugadores, Díaz y Aránguiz, que daban el equilibrio defensivo, formando un 3-2. Desde ahí, la U lanzaba 5 jugadores hacia adelante, para poder ocupar los 5 carriles de ataque. En este caso serían el carril exterior derecho, el carril interior derecho, el carril central, el interior izquierdo y el carril exterior izquierdo. Para entenderlo mejor, imaginemos que enfrente hay un equipo rival usando una 4-4-2 tradicional. En ese escenario, la U se ordenaría de la siguiente manera: Ormazábal daría la amplitud por la banda derecha, Altamirano se soltaría por el carril interior derecho, Sepúlveda se abría por el carril exterior izquierdo, Fernández aparecía como un jugador libre que usualmente ocupaba más el carril interior izquierdo, y Di Llorio el punta de ataque encargado de fijar a los 2 centrales arriba. Si observamos el mapa de calor de esos primeros partidos, se nota claramente la línea de 3 defensores bien marcada, compuesta por Ramírez y Saldivia, cubriendo los carriles derecho e izquierdo respectivamente, que dejaban en este caso Ormazábal y Sepúlveda, mientras Díaz y Aránguiz sostenían el medio. En ataque, se ve como Ormazábal y Sepúlveda ocupaban las bandas, Altamirano y Fernández los carriles interiores, y Di Llorio como referencia ofensiva, en este caso todo muy equilibrado. En términos generales, esa sería la forma o el esquema de ataque que tendría la U. Ahora, cuando vemos el esquema defensivo, importa mucho que veamos, en este caso, el equilibrio que tenía el equipo, que en este caso estaría formado por los 3 centrales, sumados 2 jugadores más arriba que serían Díaz y Aránguiz, generando un equilibrio defensivo de 3-2. Y si analizamos las imágenes de los partidos de ese periodo, se puede ver muy bien el equilibrio defensivo de la U, una estructura 3-2 firme, donde Aránguiz y Díaz, o a veces Poblete en lugar de Díaz, hacían de nexo entre defensa y ataque. Gracias a eso, el equipo podía circular el balón de derecha a izquierda o buscar espacios libres, y de esta manera progresar con paciencia. Con el paso de las fechas, sin embargo, empezaron los cambios. Algunos fueron por rendimiento y otros por decisiones tácticas. Por ejemplo, Leandro Fernández salió del once titular por el buen momento que estaba pasando Lucas Asadi. Aunque son jugadores distintos, ambos ocupaban un rol similar dentro del campo, el carril interior izquierdo. La diferencia en este caso es que Asadi es más móvil, más asociativo, y eso le permitió intercambiar posiciones con Sepúlveda en varias jugadas. Por otro lado, Marcelo Díaz perdió la titularidad en favor de Israel Poblete, lo que también modificó ligeramente el perfil del mediocampo. Pero hasta ese punto la idea general seguía siendo la misma. El cambio realmente importante vino después, en este caso con la salida de Nicolás Ramírez del equipo titular. Su lugar en la línea de 3 pasó a ser ocupado por Fabián Ormazábal, mientras Maximiliano Guerrero tomó el puesto de Fabián Ormazábal, en este caso dando la amplitud del equipo por el carril exterior derecho. ¿Qué significó esto? En este caso que Ormazábal dejó de ser carrilero para convertirse en una especie de central lateral, un defensor con libertad para romper líneas desde atrás, subir por el carril interior o incluso también por el carril exterior. El problema es que eso cambió por completo el equilibrio del equipo. Ya no era un equilibrio defensivo de 3-2,
sino que un 2-2 o incluso un 2-3, dependiendo de si Poblete retrocedía o no. Y claro, cuando Ormazábal se proyectaba, quedaban enormes espacios a su espalda. Lo mismo pasaba por el lado izquierdo con Sepúlveda, dejando a Saldivia y a Calderón con mucho terreno por cubrir. En este caso, esto generó una vía fácil de ataque para los equipos rivales. Si miramos los mapas de calor, se nota que aunque Ormazábal aparece como central en el esquema inicial, en el campo real su posición promedio estaba muchísimo más adelantada. Eso dejaba a Saldivia y a Calderón como los únicos hombres que sostenían la línea de defensa. De hecho, en las siguientes imágenes se puede ver cómo el equilibrio defensivo cambió, pasando de ser un 3-2 a un 2-2 o un 2-3, como en el partido que se jugó en Guaraní o el partido que se jugó ante Carabobo. Y si vemos las imágenes de los partidos, se aprecia cómo los rivales empezaron a atacar los espacios a las espaldas de Sepúlveda y Ormazábal, con pases largos o diagonales rápidas. En términos simples, el cambio que buscaba dar mayor salida y mayor ofensiva al equipo, terminó dejando al equipo más expuesto. En ataque también hubo cambios importantes. En el modelo original, la U atacaba con 5 jugadores bien distribuidos en cada carril de ataque, lo que daba amplitud, variedad y equilibrio. Pero, en este caso con el nuevo rol de Ormazábal, el equipo pasó a atacar con 6 jugadores para los mismos 5 carriles, que terminó pasando que 3 de ellos, es decir Ormazábal, Guerrero y Altamirano, se juntaban mucho por el sector derecho. Esto generó una sobrepoblación en la banda derecha, haciendo que el ataque fuera más predecible. Además, al haber tanta gente en esa zona, Guerrero perdió espacio para hacer lo que mejor sabe, que en este caso es atacar los espacios, romper líneas y llegar al área desde la diagonal. Si comparamos sus mapas de calor entre la temporada pasada y la actual, la diferencia se logra ver. El año pasado, Guerrero partía desde la banda derecha y se proyectaba hacia adentro aprovechando espacios amplios y zonas libres, jugando casi como un punta. En cambio, esta temporada su mapa de calor muestra un jugador mucho más contenido, moviéndose más por el frente de ataque, sin embargo no marcando una posición tan fija. Esto básicamente muestra que esta temporada Guerrero tuvo mucho menos profundidad, producto justamente de esa congestión que tuvo en su zona. En resumen, el cambio táctico que buscaba darle mayor agresividad ofensiva al equipo terminó generando un efecto contrario. Se terminó perdiendo amplitud, se terminó perdiendo equilibrio y el equipo empezó a sufrir más tanto en defensa como en la construcción de juego. Veamos ahora con datos cómo este pequeño cambio, que en este caso es la salida de Nicolás Ramírez y el ingreso de Fabián Ormazábal en su lugar, terminó afectando el rendimiento del equipo. Para hacerlo más claro, vamos a comparar los números del equipo cuando usaba el equilibrio defensivo de 3-2 versus cuando pasó a usar el 2-2. Primero que todo, el rendimiento general del equipo fue claramente superior con el equilibrio de 3-2, alcanzando un aproximado de 58% de efectividad, mientras que con el 2-2 bajó a un 50%. Y ojo con este dato, los goles por partido fueron mayores cuando la U jugó con el 2-2, casi un gol más por encuentro, a comparación del equilibrio de 3-2. En los goles en contra se mantuvieron prácticamente iguales. Básicamente cada equilibrio defensivo recibía un gol en contra por partido. Esto a simple vista parece positivo, pero en realidad muestra algo más profundo, y es que el equipo comenzó a ser mucho más irregular. Donde sí se nota un cambio fuerte es en la solidez defensiva. Como podemos ver, con el esquema de 3 centrales, la U logró mantener su portería cero en el 31% de los partidos, es decir, aproximadamente 1 de cada 3 encuentros. Con el equilibrio del 2-2, ese porcentaje bajó al 25%, es decir, 1 de cada 4 partidos. Y si miramos en este caso la capacidad ofensiva, la diferencia es mucho más clara. Con 3 centrales, la U no marcó goles en el 21% de sus partidos, es decir, más o menos en 2 de cada 10 partidos no era capaz de marcar goles. Pero con 2 centrales, ese número sube a un 32%, es decir, en este caso, son 3 de cada 9 partidos que el equipo no fue capaz de anotar. Y esto nos dice algo importante, es que con 2 centrales, el equipo fue mucho más intermitente, podía ganar por goleada o simplemente no aparecer en ataque. Y básicamente esto refleja el por qué el esquema del 2-2
tuvo más goles por partido y aún así no logró subir el rendimiento del equipo, ya que tuvieron goleadas como el 6-0 a O'Higgins, el 5-1 a Huachipato, el 4-0 a Carabobo o el 5-0 a Guaraní, partidos donde todo salía bien y lograban tener muchos goles por partido, sin embargo otros donde no eran capaces de hacer ningún gol. Y esto básicamente demuestra que el equipo pasó a ser menos equilibrado y menos constante. Bueno, y para cerrar este análisis quise ir un paso más allá y probar algo distinto. Me pregunté, ¿qué habría pasado si la U hubiese jugado toda la temporada con el equilibrio defensivo de 3-2? ¿Y qué habría pasado si, por el contrario, hubiese mantenido el 2-2 durante todo el torneo? Para responderlo, realicé una simulación en MATLAB utilizando los datos que vimos antes, junto con otros indicadores de todos los equipos de la liga chilena. Ocasiones claras a favor, ocasiones claras falladas, disparos totales, disparos a puerta, penales provocados y hasta las tarjetas rojas por partido. Con toda esa información, el modelo proyectó el posible desenlace del campeonato bajo ambos escenarios. Bueno, y a continuación se muestran los resultados. En este caso, la tabla nos muestra la probabilidad que tuvo cada equipo de haber quedado en cada una de las posiciones de la liga, y los resultados fueron bien interesantes. Con el equilibrio de 3-2, la U tenía solo un 1% de probabilidad de ser campeón, en gran parte por la tremenda campaña que hizo Coquimbo. Pero lo importante es que el equipo alcanzaba cerca de un 76% de probabilidad de terminar segundo, asegurando así su clasificación directa a Copa Libertadores. En cambio, cuando simulamos los datos que tuvo la U con el equilibrio del 2-2, los números cambiaron bastante. La U apenas tuvo un 25% de chances de quedar segunda, y su posición más probable fue la cuarta, con un 31% de probabilidad, y justamente es la posición que ocupa hoy en día en la tabla. Entonces, aunque los datos individuales no mostraban grandes diferencias, cuando los llevamos a una simulación de temporada completa el impacto es enorme. Un pequeño cambio táctico, es decir, solo una pieza que se mueva, terminó reduciendo en 50 puntos las probabilidades de obtener una clasificación directa a la Libertadores. Por último, hay que dejarlo claro, esto es una simulación y el fútbol real es mucho más complejo de predecir. Hay factores emocionales, lesiones o rendimientos individuales, pero aún así este ejercicio sirve para entender que en el fútbol de hoy los detalles tácticos y estructurales pueden definir una temporada completa. Y bueno, hasta aquí llega el análisis. Eso era lo que quería compartirles. Este análisis no pretende ser una verdad absoluta, solo mi forma de ver el juego y entender por qué ciertas cosas pasan dentro de la cancha. Si llegaron hasta acá, gracias por escuchar, por acompañar esta charla futbolera y ojalá les haya dejado algo para pensar sobre el juego. Nos vemos en el próximo análisis.